Imagínate los silenciosos pasillos de la Corte Suprema siendo invadidos por un espíritu vengativo, buscando justicia de una manera aterradora. Esta es la historia de El espíritu vengativo del Supremo, donde un fantasma atormenta a los jueces, trayendo miedo y muerte. ¿Estás preparado para escuchar esta historia escalofriante? Dale play y ven con nosotros. La Corte Suprema siempre ha sido un símbolo de justicia y orden, un lugar donde se toman decisiones importantes para el bien de la sociedad. Sin embargo, no todos los casos juzgados allí trajeron justicia verdadera. En uno de esos casos, un hombre inocente fue condenado injustamente por un crimen que no cometió. Su nombre era Jorge Sánchez, y juró venganza contra aquellos que lo traicionaron. Tras su ejecución, su alma permaneció atrapada, acechando los pasillos del tribunal. Jorge Sánchez era un abogado respetado, conocido por su integridad y dedicación. Sin embargo, fue acusado de un asesinato brutal, un crimen que no cometió. Las pruebas fueron plantadas y los testigos fueron comprados para garantizar su condena. A pesar de su defensa convincente, Jorge fue sentenciado a muerte. Su último deseo fue que la verdadera justicia prevaleciera, pero su voz fue silenciada para siempre en ese tribunal frío e impersonal. Meses después de la ejecución de Jorge, cosas extrañas comenzaron a suceder en la Corte Suprema. Los empleados reportaron sentir escalofríos repentinos, escuchar susurros extraños y ver sombras moviéndose por los pasillos. Documentos importantes desaparecían y reaparecían en lugares inexplicables. Jueces y abogados empezaron a sentir una presencia sombría, como si estuvieran siendo observados constantemente. Una noche, el juez que presidió el caso de Jorge, Carlos Alberto, estaba trabajando hasta tarde. El silencio era perturbador, roto solo por el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Cuando entró en su oficina, encontró un mensaje escrito en el espejo con una sustancia roja: inocente. El juez, asustado, intentó borrar el mensaje, pero parecía reaparecer, sin importar cuánto lo limpiara. Carlos comenzó a temer por su propia cordura, pero no compartió sus experiencias con nadie. Con el tiempo, las manifestaciones se volvieron más violentas. Jueces y abogados reportaron ser empujados por fuerzas invisibles, sentir manos frías alrededor de sus cuellos y ver visiones aterradoras de Jorge Sánchez en sus momentos finales. La Corte Suprema, antes un lugar de orden y justicia, se convirtió en un campo de terror, donde nadie se sentía seguro. En una noche particularmente aterradora, la jueza María Antonia estaba revisando un caso en su oficina. La puerta se cerró de golpe y todas las luces se apagaron. En la oscuridad, escuchó pasos acercándose y sintió una mano fría tocando su hombro. Cuando la luz volvió, vio a Jorge Sánchez parado frente a ella, con ojos llenos de dolor y rabia. Él susurró: «Se hará justicia». En pánico, María se desmayó y fue encontrada más tarde por un guardia, incapaz de explicar lo que había sucedido. Los jueces comenzaron a investigar el pasado de Jorge Sánchez y descubrieron la verdad detrás de su condena. Encontraron pruebas de corrupción, soborno y manipulación de testigos. Todo apuntaba a un complot cuidadosamente planeado para incriminar a Jorge y garantizar su ejecución. El descubrimiento sorprendió a todos, pero trajo un sentimiento de urgencia para resolver el error cometido. Mientras intentaban entender la extensión del complot, los jueces fueron confrontados con visiones de Jorge mostrando cómo fue injustamente acusado. Los susurros en los pasillos se intensificaron, siempre repitiendo la palabra inocente. El espíritu de Jorge no descansaría hasta que la verdadera justicia fuera hecha. Desesperados por librarse del espíritu vengativo, los jueces decidieron realizar un exorcismo. Contrataron a un famoso exorcista, que llegó preparado con todos los instrumentos necesarios para expulsar al espíritu. El exorcismo fue realizado en el tribunal, con todos presentes, esperando finalmente traer paz para Jorge y para ellos mismos. Durante el ritual, el espíritu de Jorge se manifestó con toda su fuerza. Objetos volaban por el aire, las luces parpadeaban descontroladamente y una presencia abrumadora llenó la sala. El exorcista luchaba por completar el ritual, pero Jorge resistía.
su ira y dolor transformándose en una fuerza casi palpable. En el momento crucial, el exorcista cayó de rodillas, exhausto, incapaz de continuar. Fue entonces cuando un joven abogado, Pedro, decidió que la única manera de calmar el espíritu de Jorge era revelar la verdad al público. Reunió todas las pruebas de la corrupción y manipuló un juicio especial para reabrir el caso de Jorge Sánchez. Durante el juicio, se presentaron las pruebas y finalmente se reveló la verdad sobre la inocencia de Jorge. La Corte Suprema, ante todos, admitió el error y pidió disculpas públicamente. Pero la confesión llegó demasiado tarde para salvar a Jorge, y su espíritu, aún lleno de ira, no encontró paz. Durante la noche siguiente al juicio, el espíritu de Jorge apareció ante Pedro, agradeciéndole por sus esfuerzos, pero advirtiendo que la verdadera justicia aún no se había hecho. Encontraron pistas sobre el responsable, pero todos sabían que era obra del espíritu vengativo de Jorge. El terror se extendió por la Corte Suprema y nadie se sentía seguro. Pedro, a pesar de sus esfuerzos por traer justicia, también comenzó a ser acosado. Veía a Jorge en sus sueños, sentía su presencia durante el día y escuchaba susurros amenazantes por la noche. Creía que estaba siendo perdonado temporalmente, pero sabía que su tiempo se estaba agotando. Pedro decidió dejar la ciudad, esperando escapar de la maldición de Jorge, pero en el camino sufrió un accidente de coche inexplicable. Mientras estaba atrapado en los escombros, vio al espíritu de Jorge acercándose, con una mirada de tristeza y venganza. Jorge susurró: «Lo intentaste, pero la verdadera justicia aún está por llegar». Pedro fue encontrado muerto en el lugar del accidente y la maldición de Jorge continuó acechando a la Corte Suprema. Los pocos jueces y abogados restantes vivían con miedo constante, sabiendo que en cualquier momento podrían ser los siguientes. La verdadera justicia para Jorge Sánchez nunca se logró y su espíritu vengativo permanecía, trayendo terror y muerte para aquellos que osaban entrar en los pasillos de la Corte Suprema. La Corte Suprema fue eventualmente cerrada, considerada un lugar maldito e inhabitable. Las historias de apariciones y muertes misteriosas se convirtieron en leyendas urbanas, contadas para asustar a las nuevas generaciones. Pero los pocos que conocían la verdad sabían que el espíritu de Jorge Sánchez aún estaba allí, esperando su venganza final. ¿Quieres la parte 2 de esta historia? Déjalo en los comentarios. Si tienes una historia de terror y quieres verla publicada en nuestro canal, envía tu historia.